siguiendo la discusión vigente, por cada caso confirmado se estima que hay 20 casos no confirmados y por cada fallecido confirmado se estima que hay de 2 a 3 fallecidos que no han sido confirmados. Cuando se dio este cambio de ministro del doctor Víctor Zamora, la doctora Pilar Macetti, una de las cosas que se hizo fue empezar a lidiar con estos fallecidos sospechosos y empezar a analizar cuántos de ellos tenían una probabilidad más alta de efectivamente ser casos que tenían una prueba positiva y por ende eran casos que habían fallecido producto del COVID-19. Y para esto tenemos una fuente que es el Sistema Nacional de Defunciones. Entonces, como ustedes han seguido las discusiones, una cosa es el caso que se confirma, que es aquellos casos que para efecto práctico han dado positivo a una prueba por prueba molecular. Existe esta prueba rápida que usamos en el país, que lo que dosa son anticuerpos, y como se vio en el estudio de validación de campo, sirve muy poco para hacer diagnóstico. Sin embargo, en un momento en el cual el país no contaba con pruebas moleculares, solo tenía la capacidad de hacer 100 pruebas moleculares por día, no existía capacidad laboratorial para poder confirmar casos de COVID. Y ahí que el gobierno correctamente apostó por usar pruebas rápidas que se podían encontrar en cantidades importantes y suplió ese gran vacío de capacidad laboratorial usando unas pruebas que no fueron diseñadas para hacer diagnóstico como si fueran diagnósticos. En un escenario en el que no había ninguna exposición previa al virus, porque recién es una enfermedad nueva y recién se documentan los primeros casos en China en diciembre del 2019, pues evidentemente que salgas positivo a una prueba que da anticuerpos, en algunos casos es diagnóstica y en otros casos es solamente lo que significa en realidad que es un paciente que ha sido expuesto al virus previamente. En el caso de los fallecidos, entiéndase que para poder atribuir como causa de muerte el COVID-19, tiene que haber una investigación de caso, que en cualquier escenario normal implica una autopsia de ley, una prueba de laboratorio a los órganos, identificar de que efectivamente el paciente falleció por COVID-19, cosa que no se da en un escenario de pandemia. De hecho, cuando empezaron a aparecer los fallecidos en las calles, se cambió la definición de caso a muerte no violenta. Entonces, la probabilidad de que un paciente fallecido en plena pandemia por muerte no violenta aparezca fallecido en su casa y que la causa de muerte sea COVID, evidentemente era muy alta, y en un escenario de pandemia ese cadáver inmediatamente pasaba a la morgue y incinerado y no había posibilidad de investigar el caso por si se debía o no se debía a COVID-19. Entonces, siempre hemos trabajado bajo la premisa de que este es un escenario anormal en el cual hay una gran cantidad de gente expuesta, hay una alta probabilidad de muerte y básicamente se estima de que el 5% de cada 100 confirmados positivos fallece por COVID-19. Esa es la tasa de letalidad que ustedes conocen. Entonces, estas son las cifras actualmente oficiales. Como ustedes pueden ver, hicimos una larga curva de ascenso producto de las intervenciones que se hicieron a nivel nacional para lo que se conocía el estrategia pico, patearlo lo más lejos que se podía para en el camino ganar tiempo y este escenario es la visión sesgada que te ofrecen las cifras oficiales. Cuando queremos analizar estos datos, nos sirven de muy poco porque no los describen y tienen demasiado sesgo para poder caracterizar la epidemia en el Perú. Entonces, ¿qué se hizo? Desde un inicio se entendió de que la señal más confiable para poderle seguirle el paso a la pandemia en el Perú eran los fallecidos. ¿Por qué? Porque la gente fallece y difícilmente tú no encuentras su cadáver. Sucede por una cuestión de registro de que este SINADEF era un programa nuevo, en un registro que recién fue inventado en el año 2017 y que empezó a tener una cobertura de 0% y año a año incrementaba su cobertura a nivel nacional, con un obvio sesgo hacia las zonas rurales comparadas con las zonas urbanas y con un sesgo muy fuerte comparando capitales con el resto de las provincias. Entonces, lo que sucedía era de que la cobertura a nivel nacional cuando empezó la pandemia era superior al 60%. Sin embargo, a pesar de ese sesgo del 40% del total de fallecidos que no se registraban en tiempo real en la plataforma en línea del SINADEF, sino todavía en papel, ese papel viajaba allí para que sea digitalizado y se alimentaba el sistema con un retraso bastante importante, hasta un año de retraso, igual se convertía en la mejor señal porque podíamos hacer análisis en tiempo real
de la pandemia y poder comparar y hacer ajustes en las predicciones y en las estimaciones. Entonces, tomando este dato de conteos de fallecidos diarios y lo que se conoce actualmente como exceso de muerte, se podía hacer un tipo de análisis bastante rico en tiempo real, diario, todos los días del seguimiento de la pandemia en el país. Y ustedes pueden apreciar en esta gráfica en particular, que es una gráfica muy limpia, ¿por qué? Porque lo que hace es sumar la cantidad de fallecidos por semana epidemiológica. En epidemiología, los epidemiólogos estamos acostumbrados a hacer monitoreo por semanas. ¿Por qué? Porque de esta manera se vistan los sesgos de diagnóstico. Es decir, siempre sucede que en algún día en particular se hacen más pruebas que en el otro y hay formas de ajustar esos eventos estocásticos a través de sacando la media de 7 días, la media de 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, de la manera clásica, tú puedes contar los fallecidos en una semana y caracterizar tu curva epidémica, con el obvio sesgo de que esto es un fallecido, ¿no? Y un fallecido se calcula que sucede entre los 20 y 28 días luego del primer inicio el inicio de síntomas. Los inicios de síntomas se calcula de que con una mediana ocurren a los 5 o 7 días. Entonces, hay un gap muy importante entre aquellos que se infectan, la fracción que es menos del 20% que llegan a manifestar síntomas, de aquellos que presentan síntomas, aquellos que tienen una evolución hacia COVID moderado, hacia COVID severo, y eventualmente aquellos que fallecen. Y hasta que ocurre la muerte, desde que el paciente se infecta, por lo menos suceden 28 días. Entonces, tomando eso en consideración y haciendo un modelamiento matemático de estos datos, se podían proyectar números y se podían hacer estimaciones de casos y fallecidos relativamente confiables. Como ustedes pueden ver, estas tres gráficas son de las tres poblaciones de Lima y Callao y la población nacional. La línea roja es la proyección del últimos 2 meses y la línea azul es lo que está sucediendo las últimas 2 semanas. Ustedes pueden darse cuenta que a nivel nacional, desde que se reaperturó la economía en la semana 10, todo esto ha venido reflejándose cómo entraba la fase 1, la fase 2, la fase 3, y felizmente el gobierno postergó la fase 4 de la reapertura de la economía y ha vuelto a implementar medidas de restricción que de inmediato han tenido un efecto relativamente potente en lo que vendría a ser el registro de los casos y fallecidos. Actualmente se registra una tendencia a la caída y nuevamente estamos en niveles que se habían observado en la semana 10, que fue la primera semana de mayo cuando se empezó a reaperturar la economía en el país. Si ustedes aprecian las curvas de Lima y Callao, ustedes pueden darse cuenta que Lima y Callao tienen comportamientos distintos, ¿no? Callao se encuentra actualmente en una segunda meseta prolongada, mientras que Lima está apuntando hacia arriba y nuevamente está con un poco de suerte si se estabiliza la tendencia, con una tendencia a disminuir. Pero lo que sucede en el país no es lo que se ve a nivel nacional. De hecho, desde el inicio de la pandemia hemos notado de que tenemos 25 epidemias y cada una tiene su propia curva epidemiológica y tiene sus propias manifestaciones e intensidades. Si ustedes recuerdan, la epidemia empezó en Lima, en los barrios mesocráticos, se siguió a los zonas rurales, después para el norte del país, sobre toda la selva, y las dos regiones más golpeadas en un inicio fueron Tumbes y Loreto. En Tumbes sucedió una cosa extremadamente dramática y es el hecho de que estaba al costado del Ecuador y el Ecuador, en Guayaquil se registró el peor brote de COVID registrado a la fecha, hasta el punto en que fue la primera ciudad que se entiende que se produjo la inmunidad de rebaño. La cantidad de fallecidos que hubo en la ciudad de Guayaquil fue tan atroz que literalmente se amontonaban los cadáveres en las calles y las personas, para poder lidiar con ellos, los incineraban. Entonces, el nivel de contagio, el nivel de letalidad que llegó a Guayaquil fue extremadamente alto, hasta el punto de que actualmente ustedes ven que los casos están controlados y lo que ha sucedido no es de que el gobierno de Ecuador haya implementado una brillante estrategia de salud pública que haya controlado y que sea un ejemplo para el mundo. No, es todo lo contrario. Es una catástrofe y siempre discutimos con las personas que no entienden qué cosa pasó en Guayaquil y le ponemos como ejemplo, oye, a ti no se te ocurriría decir de ninguna manera de que sigamos el ejemplo de Loreto, ¿no? Que es una locura. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Loreto fue eso, fue un problema extremadamente serio en el que falleció muchísima gente, que efectivamente alcanzaron su inmunidad de rebaño, pero a un costo extremadamente alto, que es lo que hemos venido encontrando en la literatura. Entonces, si ustedes miran las curvas de lo que vendría a ser la costa norte del Perú,
ustedes van a notar de que la curva se acelera muy rápido. En la zona de Libertad, en un periodo de 2 semanas ya habían llegado al pico. En Piura pasó exactamente lo mismo y en Tumbes también. Entonces, tanto en Piura como en Tumbes se presenta este declive violento de los casos en la medida que se saturan los susceptibles, disminuye la velocidad de contagio y para todo efecto práctico están tendiendo hacia un nivel previo a lo que vendría a ser la llegada de los primeros casos de fallecidos. En el caso de lo que vendría a ser Lima y Callao, ustedes pueden apreciar de que en Callao, a diferencia de Lima, el nivel de contagio y la cantidad de fallecidos se elevó dramáticamente y en un periodo muy corto de tiempo, con lo cual se registraron una cantidad extremadamente alta de fallecidos que se calculaba por encima de los 20 por cada 100.000. Fallecían 2 de cada 1.000 habitantes en el Callao. En el caso de Lima estaba en el rango de los 18 y a partir de ahí se empezó a tener una caída que fue lo que se reportó como la meseta en Perú, y desde entonces se ha venido luchando entre ese sube y baja que mantiene niveles extremadamente altos de contagio y de fallecidos todavía. Esto es lo que viene registrándose en el sur del país. Evidentemente, la epidemia ha empezado a afectar al resto de departamentos y lo que uno observa en estas gráficas es de que Arequipa, a pesar de no tener una cantidad tan importante de fallecidos comparado con Moquegua, por ejemplo, es una de las regiones más golpeadas y eso tiene que ver con un fenómeno de tipo de respuesta a nivel de autoridad regional. El gobernador de Arequipa es una persona cuya capacidad de gestión es extremadamente pobre, cuya capacidad de discernimiento de evidencias y de toma de decisiones basadas en evidencia es paupérrima, y evidentemente le está costando eso, esa incapacidad de sus autoridades le está costando la vida a sus habitantes. Para suerte de Arequipa, su población y su sociedad de profesionales se alzaron y literalmente pidieron intervención del gobierno, que fue lo que se hizo. Lamentablemente Arequipa no es la única región que tiene autoridades que comparten pensamientos extraños como usar dióxido de cloro o usar carne de llama o culpar a Bill Gates y a la OMS y tonterías de ese tipo, sino que también tenemos a regiones como Cusco, como Puno, que tienen autoridades que tienen comportamientos completamente similares. Tacna es una excepción a la regla y desde un inicio de la pandemia era una de las regiones mejor preparadas para afrontarlo. Si ustedes pueden analizar el caso de Tacna, es una de las que empezó su curva lo más tardío posible. Eventualmente todas las regiones van a sufrir el COVID en mayor o menor medida y la capacidad de atención que tiene cada región se mide en términos de cuántas camas hay disponibles por cada 1.000 habitantes o cuántos ventiladores mecánicos hay por cada 1.000 habitantes. El caso de Tacna era una excepción a la regla porque tenían un hospital que estaban a punto de ignorar con un montón de camas disponibles, ventiladores mecánicos, y desde el inicio de la pandemia se veía de que era la región con la mejor capacidad de respuesta a nivel nacional. Entonces, a pesar de ello, miren esa curva que ha dibujado Tacna, y es relativamente pequeña comparada con las anteriores, y esto es básicamente porque ha tenido mejor capacidad de atención para prevenir una mayor cantidad de muertes. El caso de las zonas altoandinas es un caso muy particular, porque cuando Lima estaba caliente, Loreto estaba caliente, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Piura estaban calientes, todas las regiones altoandinas estaban planas y planazas, no había una cantidad, ni siquiera se reportaban muertos en algunas regiones. Sin embargo, lo que ha pasado es que al aperturarse los viajes interprovinciales, la cantidad de susceptibles aumenta dramáticamente, la proximidad entre los susceptibles aumenta también y se produce una velocidad de contagio importante. Noten el caso de Huancavelica, noten el caso de Junín, noten el caso de Cajamarca, que tuvieron curvas bastante pronunciadas, que no llegaron a niveles de fallecidos comparadas con la costa, pero sí están contando fallecidos en el orden de 5 a 10 por cada 100.000 habitantes. Noten el caso de San Martín, que es una región también muy golpeada, pero eso es porque está entre el límite de la costa y la selva, y lo que pasó en San Martín, en comparación de lo que pasó en Ucayali y Loreto, fue un brote extremadamente violento, con una velocidad de contagio extremadamente alta, que en el plazo de 2 o 3 semanas contagió una gran cantidad de personas y por ende fallecieron otra gran cantidad de personas. Esto es el caso de la selva y como ustedes pueden notar, esas curvas de Ucayali y Loreto se parecen muchísimo. Y la razón por la que se parecen muchísimo es porque llegaron una cantidad de fallecidos que ni siquiera se puede contar la punta porque eventualmente en medio de la tragedia el personal de la direza cayó enfermo de COVID y dejaron literalmente de reportar fallecidos. Entonces, esa curva que ahora tiene una punta
hasta hace 2 meses que dicté esta charla, era completamente plana y se podía apreciar de que la proyección hacia arriba era extremadamente alta. Y es que si ustedes revisan los datos de la DIRIS y los comparan con los datos de sala situacional, hay un gap casi de 1 a 2 fallecidos. Es decir, a pesar de que SINADEP reportaba con mayor certeza la cantidad de fallecidos en Dorito, se presume que en la realidad ocurrieron el doble de fallecidos en ese momento pico de la pandemia. Lo mismo sucedió en Ucayali y lo mismo pasó en Madre de Dios. Ustedes ven esa curva en Madre de Dios, no quiere decir de que esa curva tuvo una meseta en su punto más alto, no es simplemente que dejaron de reportar, porque estaban tan afectados por la epidemia que básicamente el mismo personal de salud se dedicó a salvar vidas y no a contar muertos. Si miramos el caso de Ica, lo que ustedes van a poder analizar en Ica son ya la distribución de fallecidos y las curvas epidémicas a nivel distrital. Dicho sea de paso, este ejercicio que acabamos de hacer, de poner nuestra lupa en Ica y analizar las curvas epidémicas a nivel distrital, es lo que debería estar haciendo cualquier presidente regional en la actualidad. La data está disponible en datos abiertos, si tuviera un epidemiólogo entrenado, pues estas gráficas y los datos, ya un análisis mucho más desagregado y mucho más preciso se podría hacer sin ningún inconveniente. En ese sentido, si ustedes les presentan una gráfica como esta, que es un análisis de la mortalidad semanal solo para la región Ica, y sesgan a los distritos que tienen más de 50.000 habitantes, pues van a tener Chincha Alta, Ica, Ploneo, Pisco, y lo que pueden apreciar claramente es que lo que pasó en Chincha Alta fue un brote muy importante comparado con lo que viene pasando en Ica, comparado con lo que pasa en Pisco y en Paracas. Entonces tengan esto en consideración. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven el promedio de ICA es una cosa y cuando lo desarrollan a nivel distrital se dan cuenta que es otra cosa completamente distinta. Ahora sabemos, por ejemplo, de que este repunte de casos no es porque los casos estén dando en los mismos lugares, sino es porque en algunas regiones donde no habían casos han empezado a aumentar y en aquellas regiones donde se habían presentado originalmente muchos casos, sí, los casos siguen disminuyendo, pero precisamente porque las curvas se sobrelapan, uno aprecia las curvas como si tuviera un repunte, como si hubiera dos olas o una segunda ola, ¿no? Esto es la distribución de mortalidad semanal por distritos en aquellos distritos que tienen de 10.000 a 50.000 habitantes. Como pueden ver, aquí el caso de Grocio Prado y el caso de Nazca son casos que se distinguen del resto porque tienen tendencias claramente diferenciadas. Mientras que uno ya resolvió el problema o ha llegado a un brote importante y luego ha empezado a disminuir la curva hasta llegar casi a límites normales, otras están en franco crecimiento y se puede apreciar que recién han empezado a dibujar su curva epidémica. Esos son los distritos pequeños, son los distritos con menos de 10.000 habitantes. Y ustedes pueden apreciar lo que se apreciaba hace un par de meses en las regiones altoandinas, ¿no? Que ni siquiera se dibuja la curva, lo cual no significa que no se vaya a dibujar. Es simplemente un fenómeno epidemiológico que se observa por la cantidad de contagios que se dan. En la medida que esto vaya aumentando, pues van a dibujar su curva, como sucede en todos los demás lugares. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cómo se viene implementando la estrategia en el Perú y cuál fue la recomendación? Si no hubiéramos hecho nada, la cantidad de fallecidos hubiera pasado mucho peor que lo que pasó en Ecuador. Y dicho sea de paso, sí pasó en Ucayali, sí pasó en Loreto. Sucedió una crisis sanitaria de tal magnitud que los cadáveres se recogían de las calles y mucha gente no quería ni siquiera llevar, ni siquiera llegaba a los hospitales, ya sea porque no había transporte, fallecían en sus casas o fallecían de manera tórpida. Y aún así, llegando a los hospitales, no podían recibir atención médica porque no habían camas disponibles. Y aún así, llegar a una cama disponible ya se había acabado el oxígeno. Pues entiendo la frustración del personal sanitario que trabajaba ahí, que no solamente también se enfermaba, sino que cuando pedía salvar la vida de sus pacientes no contaba con los recursos suficientes para poder lidiar con semejante problema. Hemos tenido un cambio de ministerio, pero la política básicamente sigue siendo la misma, ¿no? La idea es seguir mejorando capacidad de atención en la medida de que se pueda mitigar la cantidad de casos y dejar que las curvas epidémicas se manifiesten en un lugar y en otro de la manera menos dañina posible. Esto es procurando evitar la mayor cantidad de fallecidos en cada región. Esta fue una gráfica que presentó el presidente cuando planteó la estrategia del primer martillazo y una adaptación bastante jocosa, pero el gráfico es claramente ilustrativo, ¿no? La idea es la curva roja, es que lo que pasaría si no hubieras hecho nada,
La curva la línea recta de 100 marcaba la cantidad de camas disponibles de UCI en ese momento y cómo la estrategia buscaba elevar de 100 a 500. Pero esto era lo que se planteó en un inicio y eso es lo que tenemos a la fecha. Ustedes ven en estas barras los conteos de camas disponibles de UCI en zonas COVID. Esos son los reportes de su salud para zona crítica COVID. Y lo que ustedes pueden ver en barra roja son las camas ocupadas y en barra verde las camas disponibles. Y como ustedes pueden notar comparando semana a semana cómo ha ido aumentando la capacidad de atención cuantificada en términos de camas de UCI disponibles con ventilador, pasando de conteos ridículos de menos de 100 camas disponibles a conteos superiores a los 1.500. Entonces, todo este tiempo el Ministerio de Salud ha ido invirtiendo una cantidad enorme de recursos para multiplicar su capacidad de hospitalización, para multiplicar su cantidad de camas de UCI, e ir moviéndolo, siguiendo la epidemia conforme se movía de un lugar a otro, para proveer el recurso humano, el recurso de infraestructura y el oxígeno que se requiere para salvar vidas. Está el tema adicional de la atención primaria. Y la atención primaria, en este caso, es una pata coja. Uno, porque Perú no tiene sistema de atención primaria. No existe un sistema en el cual tengan médicos de familia atendiendo regiones específicas y ellos encargados de derivar a los pacientes de atención especializada. Entonces, la idea en un inicio era tamizar a la mayor cantidad de gente, aislar a la mayor cantidad de positivos para que dejen de contagiar al resto, y a todos aquellos que caían enfermos, hacerles un telemonitoreo para evitar de que fallezcan en casa y proveerles la mejor calidad de atención previo a que se conviertan en casos severos o moderados. Esto es haciendo telemonitoreo y sobre todo haciendo cuantificación de la saturación de oxígeno y de la temperatura, es decir, utilizando signos y no síntomas. Pero esto es lo que el Ministerio veía todos los días en su sala situacional. Y esto es lo que veían en el comando COVID, que es básicamente dónde está el problema. Esta es la actualización al día de hoy a las 11 de la mañana y como ustedes pueden ver, en Arequipa ya no había una sola cama disponible. En Tacna tampoco. En Moquegua tenían 12 camas de acuerdo al sistema y solo quedaba una sola cama disponible. Ustedes miran a la izquierda y van a Cajamarca, habían 17 camas UCI y ya no había más camas disponibles. ¿Qué pasa con ese paciente número 18? ¿Qué pasa con ese paciente número 50? ¿Con ese paciente número 100? Literalmente se muere, porque no hay forma de salvarle la vida. Entonces, para todo efecto práctico, lo que estamos viviendo ahorita es el pico de la pandemia nuevamente, pero es un pico eterno en el cual seguimos apagando un incendio al costado del otro, mientras que la población no responde o ya está cansada de seguir la indicación de protegerse o de salvaguardar su vida, y son los jóvenes los que predominantemente exponen a los viejos y que no terminan de entender de que si bien es cierto, ellos no manifiestan con mayor frecuencia las formas severas de la enfermedad, ni son los que más riesgo de mortalidad tienen, sí tienen los riesgos más altos de secuelas. Y que la enfermedad COVID no es un resfriado común, es una enfermedad terrible que dura semanas. Pierdes el gusto, pierdes el olfato, tienes picos de fiebre a repetición, estás con el problema de que incluso te da diarrea y cuando estás ya con diarrea ya estás empeorando hasta el punto en que tu saturación de oxígeno baja por debajo de 92 y si no llegas a tener un suplemento de oxígeno, literalmente te mueres. Entonces, el COVID tendría a ser una de las enfermedades distintas a las que aparecen en su libro de medicina. ¿Por qué razón? Porque es una enfermedad que tiene un claro sesgo de género, un claro sesgo de edad y un claro sesgo de pacientes con comorbilidades. Entonces, la gente obesa se muere, la gente que fuma se muere, los varones se mueren más que las mujeres, los ancianos se mueren más que los jóvenes. Pero eso no quiere decir que no todos suframos la epidemia. Una de las cosas que vimos temprano en la epidemia es cómo los super contagiadores y las zonas calientes se comportaban como los focos de transmisión. Esto era el análisis que se reportó en su momento de los mercados, donde se hicieron tamizajes a los vendedores de los mercados, y en el Perú un 40% de las familias no tienen refrigerador en casa, con lo cual se ven obligados a salir a los mercados todos los días a comprar comida para el almuerzo, para la cena. Entonces, en zonas como Iquitos o La Victoria, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, pues evidentemente el nivel de contagio que se da en los mercados era atroz, era extremadamente alto, comparado con Tacna, comparado con Huancayo, en donde los niveles de positividad entre los vendedores del mercado era extremadamente bajo. Con toda esta información que referenciada, se podían hacer análisis de conglomerados y control de conglomerados, que fue lo que se intentó hacer con los mercados.
Lamentablemente, esto tiene un impacto muy fuerte en la economía y lo que ha pasado con la economía peruana es un desastre. Tenemos la peor crisis económica de nuestra historia, con una caída de más del 30% de nuestro PBI, que nos va a costar probablemente unos 10, 20 años recuperarnos de esto, si es que no para. Y la proyección es a que esto siga por los próximos años hasta que llegue la vacuna. Porque no se ha inventado un nuevo tratamiento, no existe terapia, la ivermectina no sirve, la hidroxicloroquina no sirve, y lo único que tenemos es tratamientos validados como la dexametasona, la oxigenoterapia, la pronación, remdesivir, que son terapias pero para pacientes que son moderados o severos, no para profilaxis, no para manejo de pacientes leves. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, no hay forma de que nos saquemos de encima el COVID-19 en ausencia de una vacuna. Candidatos a vacunas felizmente hay, pero como toda buena vacuna, demora mucho en encontrarse una vacuna que sea buena. Y no solo eso, sino que tiene un costo de producción extremadamente alto. Y en medio de una pandemia lo que ha sucedido es que los países y los gobiernos han asumido ese riesgo de costos al punto de comprometerse a comprar millones de dosis de una vacuna que no tenemos idea si sirve o no sirve todavía. Si ustedes sacan cuenta a la fecha cuántos candidatos de tratamiento han sido evaluados en ensayos clínicos de fase 3 y todos han ido cayendo uno después del otro, tocilizumab, hidroxicloroquina, ivermectina, medicina, lístalos, y ninguno de ellos ha servido absolutamente para nada. Eso quiere decir que tú tienes una base bien ancha de candidatos y una puntita muy fina y delicada de cosas que realmente funcionan. Y lo mismo pasa con la vacuna. Tenemos a la fecha un pipeline de más de 30 candidatos, con 6 que han entrado a fase 3, que ya tienen comprometidos dinero para poder financiar la producción, ni bien salgan los resultados. Y tenemos ahorita 3 gobiernos que no están presentando resultados y que ya están anunciando que tienen una vacuna. El gobierno chino está tratando de respetar las reglas. Rusia le importa un pepino seguir las reglas. La India acaba de anunciar que tiene su propia vacuna. Entonces, para todo efecto práctico, no sabemos qué va a pasar. Es muy irresponsable prometer una vacuna efectiva en esas alturas del partido, porque si algo sabemos de ciencia es que producir una vacuna eficaz y segura es extremadamente difícil. Entonces, la conclusión indubitable de esto es que tenemos COVID para rato, y estoy hablando para 1 o 2 años. El éxito de la estrategia de mitigación depende de las personas y todavía las 3 cosas que mejor funcionan son distanciamiento social, uso de mascarillas e higiene de manos. Más uso de mascarillas, más que distanciamiento, más que higiene de manos, pero en conjunto son la mejor forma que tenemos de protegernos de infección. Nuestra única chance es tomar decisiones basadas en evidencia, haciendo partícipe a las poblaciones en las estrategias focalizadas. Y esto es lo que el gobierno, con buen criterio, ha intentado hacer, que es focalizar las estrategias de restricción en las regiones donde más se necesita. Y esto no es fácil y no es sostenible en el tiempo. La gente se cansa, la gente se agota, pero si no lo hacemos, no hay forma de prevenir muertes y sobre todo tenemos la culpa de no hacerlo con muertes que son perfectamente prevenibles. Entonces, la recomendación del caso para todos es participen. La comunicación en ciencia es extremadamente importante. Sí, es cierto, sin ciencia no hay futuro, pero más importante que sin ciencia es sin buena ciencia. Y para hacer buena ciencia hay que participar. Entonces, no podemos liberarnos de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud de participar de la mitigación de la pandemia en donde estemos, cada uno desde su trinchera. Si no tienes ninguna capacidad de hacerlo, al menos comunica, ¿no? La lucha contra el dióxido de cloro es extremadamente importante, no solo por el hecho de que sea una cosa que no sirva absolutamente para nada, sino porque estos miserables se lo venden a la gente que más lo necesita. Y están haciendo protocolos de uso de dióxido de cloro endovenoso para niños. O sea, esta gente no tiene 2 dedos de vergüenza en la sangre ni sangre en la cara para poder hacer semejante barbaridad. Y para todo efecto práctico, la gente que más lo consume son la gente que es más vulnerable. Las tasas de consumo de dióxido de cloro en Puno, en Arequipa, en Cusco son extremadamente altas. Y eso no se permitiría en ninguna circunstancia, excepto en momentos en que el país está completamente distraído observando vidas y no preocupándose necesariamente por prevenir charlatanes o combatir mala información. Entonces, con esta charla, lo que quiero es combinarlos a ustedes a participar. Edúquense, manténganse actualizados, compartan la comunicación, participen en la estrategia de comunicación masiva y sobre todo ayúdense a combatir los mitos y falacias que son extremadamente dañinos. Lamentablemente sigue sin haber un tratamiento para profilaxis, sigue sin haber un tratamiento eficaz y seguro para lo que es COVID leve.
Entonces, lo mejor que podemos hacer es monitorizar a todos aquellos que tienen síntomas para evitar la primera señal de que se estén complicando, llevarlos a un hospital donde puedan recibir un tratamiento, ya sea con pronación, oxigenoterapia y dexametasona, y con ello prevenir que se mueran y puedan evitar en lo posible que necesiten ventilación mecánica. Conmigo ha sido un gusto. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderla, pero si no es así, hasta una siguiente oportunidad. Bueno, chicos, si hay alguna duda, alguna pregunta, yo les estaré leyendo. Doctor, aquí hay una pregunta de Juber Domínguez. Dice, ¿cuál sería un tiempo aproximado a largo plazo en el cual se podría pensar en una vacuna? Mira que promesas de vacunas hay un montón, ya desde que para diciembre va a haber los primeros resultados de los ensayos clínicos de fase 3, pero solamente por citar un ejemplo, a la fecha se han evaluado 20 terapias, todas fármacos previamente validados, previamente sabiendo que eran relativamente seguros para darles un segundo uso, y ninguno ha servido. Literalmente, el único medicamento o terapia farmacológica que ha pasado la barra para ser recomendado para manejo de COVID severo ha sido dexametasona. Remdesivir lo pasó raspando. Entonces, realmente, si ustedes conocen un poco de probabilidades, la probabilidad de conseguir una vacuna eficaz y segura es extremadamente baja, y menos si lo que haces es acelerar el proceso de manera extremadamente extraordinaria. Imagínense que la vacuna más eficaz y segura que tenemos a la fecha y la que más se utiliza demoró 9-10 años en producirse. 9-10 años. Estamos hablando de producir una vacuna eficaz y segura en menos de un año. Eso no ha pasado en la historia de la medicina. Y no hay ninguna razón para que esto pase, ¿no? Ay, perdóname, la palabra clave. La palabra clave va a ser evidencias. ¿Ya? Así que si quieren lo de la palabra clave que me estaban preguntando, por favor usen esa. La palabra clave de esta sesión va a ser evidencias. Listo, doctor, gracias. Hay otra pregunta aquí de Yulisa AK7. Ella nos pregunta, en cuanto a las vacunas que ya han sido administradas a personas, ¿hay evidencia de algún beneficio? Porque no hay vacuna que sea sido administrada a personas, lo que hay es pacientes enrolados en ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos, para poder reportar resultados, se pueden adelantar en el tiempo y hacer un corte que tiene un costo relativamente alto. Y esos cortes se hacen ya sea porque se ha evidenciado por la CROC o por la institución que evalúa los resultados de manera inopinada, de que la vacuna está haciendo más daño que bien. Entonces, paralizan el estudio, ven qué cosa está pasando y se demuestra que la vacuna o el tratamiento es inseguro, deciden parar el ensayo clínico. Pero y pasa lo otro contrario, de que muy tempranamente el tratamiento está demostrando que es eficaz y seguro, y nuevamente se decide parar el estudio porque ya se encontró evidencias suficientes de que funciona. A la fecha eso no ha pasado con ningún ensayo de fase 3, y lo mejor que tenemos ahorita son ensayos de fase 1, ni siquiera de fase 2. Entonces, para todo efecto práctico, no existe una vacuna. Lo que existe son candidatos de vacuna que están en estudio. Incluso ustedes han escuchado al famoso doctor Huertas, que ha sido enrolado en un estudio y él mismo no sabe ni si le dieron placebo o si le dieron la vacuna. Y el resultado de ese estudio está previsto publicarse en 24 meses. Imagínense, ¿no? En 24 meses de seguimiento, ¿en qué momento vas a tener una vacuna? Sí, doctor. La siguiente pregunta está realizada por Leilani Camino y nos pregunta cuáles serían las consecuencias a largo plazo del uso de dióxido de cloro. Con el dióxido de cloro hay tres cosas. Lo primero es de que es un blanqueador industrial que no es un tratamiento farmacológico, del cual no tenemos idea real qué tan seguro puede llegar a ser. Como desinfectante ha sido evaluado por las agencias evaluadoras y se ha previsto una dosis tóxica. Lamentablemente con su uso es que la gente se toma botellas enteras, y a pesar de que lo diluyen o lo diluyen mal, llega a alcanzar la dosis tóxica
hasta el punto que ya se han reportado niños fallecidos en Argentina, niños fallecidos en Arequipa, niños fallecidos en entonces, como cualquier cosa que ustedes conozcan. Entonces, para todo efecto práctico, es importante entender de que tres cosas. Primero que nada, el dióxido de cloro es un blanqueador industrial, no es una terapia, ¿de acuerdo? Se ha utilizado y se ha investigado como desinfectante. Es más, hay 3 ensayos clínicos que han demostrado que sirve para qué cosa, para hacer enjuague bucal. Así como te haces el enjuague bucal con el alcohol y tu listerina y esas cosas, ya, igualito se ha demostrado que funciona para eliminar el mal aliento. No está demostrado que pueda ser ingerible y de hecho no hay ninguna guía o ninguna recomendación de uso por consumo humano. Entonces, ¿qué pasa cuando tú usas un blanqueador industrial y te lo empiezas a tomar? Lo primero que vas a hacer es destruirte el hígado, destruirte el riñón. ¿Qué se ha visto en Arequipa? ¿Qué se ha visto en Puno? De que un 30% de los pacientes hospitalizados son admitidos reportando haber consumido dióxido de cloro. Cuando le van a hacer sus transaminasas salen elevadas y por lo mismo no pueden procesar los medicamentos que se les otorgan y por lo menos tienen un peor pronóstico. Y muchos de ellos llegan a morir. Entonces, para todo efecto práctico, son gente que se está intoxicando en mayor o menor medida con una cosa que no sirve absolutamente para nada y en el peor de los casos se lo están inyectando. Ustedes entran a la página de Innombrable Cáncer, van a ver que en su protocolo F dice, para casos severos, tratamiento endovenoso con dióxido de cloro. Ya, pues si quieres suicidarte y meterte un veneno directo a la vena, eres libre de hacerlo, pero no eres libre de promocionarlo, ni mucho menos de lucrar con la miseria de la gente. Entonces, para todo efecto práctico, sí, puedes meterte un tiro en la bala, un tiro en la sien porque eres libre, pero no puedes estar repartiendo balazos a la gente. Entonces, mírenlo desde ese punto de vista. No hay evidencia de que esto sea eficaz absolutamente para ninguna de las más de 100 enfermedades para las cuales no ha sido propuesto. Lo único que hace es hacer lo mismo que se quejan los mismos comercializadores de dióxido de cloro, que es la industria no quiere que todo el mundo sepa de esta cura milagrosa, pero te lo vendo a 30 soles el frasquito, ¿no, varón? Oye, cómpramelo a mí, te paso mi número por WhatsApp. La misma historia. Entonces, son gente que realmente son bien duros de convencer, pero no podemos ignorarlos. Son pobladores, son compatriotas como nosotros y tenemos que encontrar el mensaje y la forma de educarlos. Entonces, ya sabemos por un lado de que el mensaje de que es tóxico, sí, pues ya empezaron a salir los reportes de toxicidad, hay un montón de papers que hablan de la metaglobulinemia como efecto adverso del uso de dióxido de cloro oral. Es el tema de que no es eficaz, no sirve para absolutamente nada. Dice que oxigena la sangre. Tío, revisa tu química básica del colegio, pues no hay forma de que tú separes el bendito oxígeno, el dióxido de cloro, sin que se conforme en un metabolito como cloruro, clorato y cosas así. O sea, no hay forma química de sacarle el oxígeno a esa cosa. Entonces, y lo otro es, ya, si no oxigena la carne, no, pero no es porque no te están matando porque lo usas mal, porque en vez de meterte 20 mililitros, una solución cada hora por 2 días, por lo que dura la enfermedad, estás tomando más de lo que necesitas. Bueno, pasa lo mismo con el alcohol, pues, ¿no? Un shot de pisco no te hace absolutamente nada, pues tómate 5, pues a ver cómo quedas. ¿No? Entonces, para todo efecto práctico, hay mucho mito, hay mucha falacia, hay mucho mercader vendiendo muerte a diestra y siniestra, ¿no? Sí, doctor, tiene mucha razón. Ahora, como penúltima, bueno, antepenúltima pregunta, la realiza Jesús Neira y nos pide su opinión acerca del posible retorno de los internados de los alumnos en internado de ciencias de la salud en el marco de la situación actual de la pandemia. Bueno, la tragedia de los internos y en general de los estudiantes de medicina en una situación como la que vivimos es muy, ¿qué te digo? Los han estado utilizando de la peor manera, ¿ya? Y se han prestado para un juego político demasiado triste y que nosotros lo veíamos de ambos lados, ¿no? Cuando estábamos en el ministerio y fuera del ministerio. Y es curioso, ¿no? Si ustedes recuerdan, al inicio, cuando se suspendió todas las actividades académicas, ningún estudiante podía pisar un hospital.
Y los estudiantes mismos se organizaron para pedirle al gobierno y exigirles que los deje hacer el internado, por el amor de Dios, queremos terminar nuestra carrera, somos estudiantes preparados, peleamos por la salud de nuestra población y queremos apoyar y bla, 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 bla. Bueno, movieron sus influencias y consiguieron que se le diera la oportunidad de ser internado en centros de salud primario. Y mira, ¿cómo se llama? El ministro de Salud aprobó una norma que permitía a los estudiantes hacer su internado en centros de salud de atención primaria, que no manejan casos de COVID, para que puedan terminar su carrera y servir a la población donde más se les necesitaba. Salieron a decir los internos, que cómo me van a mandar a hacer internado, que esto es una burla, que no sé qué cosa. Salió el colegio médico, la federación, y nuevamente los utilizaron como carne de cañón, ¿para qué? Para su batalla política. Y a partir de eso ya han estado en esa línea definida, ¿no? Que hay internos que quieren hacer internado, hay internos que no quieren internado. Pues ahora que les han dicho que es voluntario, ¿no? Nadie te puede obligar, eres una persona adulta. Entonces tú como interno tienes la decisión que tomar. ¿Hago mi internado y me expongo a que me contagie? ¿O no me hago mi internado y reservo matrículas el próximo año? Entonces, ¿el próximo año estás seguro que vas a poder hacer internado? No lo sabes, pues, ¿no? Pero no permiten que los utilicen. O sea, realmente es una cosa muy grosera lo que les han hecho, y la gente que está ahí con sus propios intereses políticos, buscando hacer carrera política, utilizando los internos, son gente innombrable que no merece ningún perdón. Entonces, tengan muchísimo cuidado con lo que hacen y quieran o no, no estamos en pandemia. Si vas a ir a trabajar a un hospital, pues te vas a contagiar como todo el resto del personal que trabaja ahí, ¿no? Y no es porque no te dan EPP o no tienes seguro médico, no eres profesional de la salud, eres un estudiante, no tienes contrato. Entonces, tu empleador no es el Estado. Quien tiene que preocuparse por tu salud, ¿quién es? Tu universidad. Anda, dime a tu universidad que te dan un EPP, una cosa para que puedas hacer tu internado. O sea, entonces, no se dejen utilizar, ¿no? La verdad que es un tema muy, muy, muy técnico, que se termina en un problema político y se están jugando con su vida, ¿no? Entonces, si me quejan a mí, no hay mucho que se pueda decir al respecto. Ustedes son internos, ¿van a recibir un entrenamiento adecuado en un centro de salud de atención primaria? No, pues no, pero al menos tienen la oportunidad de terminar su internado, terminar la carrera y seguir estudiando medicina, ¿no? Pero ¿qué estudiante de medicina va a poder terminar su entrenamiento como médico en medio de una pandemia? O sea, no hay forma, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar como todos que se pase, ¿no? Entonces, como decir, oye, soy piloto de avión, oye, soy aeromoza, pero es una injusticia que deberían por lo menos mandarme a los aviones de los militares para yo ser... No, 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 papito, o sea, lo siento. Viene una cosa tan transformadora como esta y te quedaste sin chamba y terminas en la calle. La cantidad de personal de aviones que sido despedidos de sus empresas porque el servicio no se brinda, pues no, todos los países han paralizado han disminuido sus vuelos de manera radical. Entonces hay mucha industria que se iba al tacho, ¿no? Y ustedes son una de las industrias que se iba al tacho, la industria que produce nuevas generaciones de médicos. Mm, Doctor, la siguiente pregunta está realizada por Cindy y nos pregunta cuáles son los síntomas que persisten en pacientes con COVID-19 y por cuánto tiempo lo hace. Mira, ahí salió un estudio muy bonito, ¿no? Que habla de la evolución de los síntomas en los pacientes con COVID. Un paciente con COVID debuta su enfermedad con fiebre, debuta su enfermedad con malestar general. Un paciente con influenza debuta su enfermedad con tos, con malestar general. Ya tienes una primera forma diferencial. Los pacientes con COVID evolucionan a perder el olfato y el gusto. No hay ninguna otra enfermedad que te quite el olfato y el gusto. Posteriormente a eso, si te da diarrea, ya tienes un signo temprano de que te estás empeorando. Y si encima de eso empiezas a disminuir tu saturación de oxígeno, ya tienes una alerta temprana de que tu evolución no es, tu pronóstico es malo y que requieres oxigenoterapia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues se adelantó, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio de la pandemia todos terminaban en ventilación mecánica y la tasa de mortalidad con ventilador mecánico era 100%? Paciente que entraba a ventilación, paciente que moría. ¿Qué aprendimos con eso? De que la ventilación mecánica no es la solución. Siempre fue el último recurso. Entonces los pacientes no salían. ¿Qué teníamos que hacer? Tratarlos antes de que lleguen. Y se descubrió la pronación. Cuando empezaron a voltear a los pacientes como tortilla, ¿qué pasaba? Liberaban espacio y podían ventilar mejor, mejoraban su saturación.
Si encima de eso le dabas un corticoide como es dexametasona, mejorabas la parte inflamatoria de la enfermedad y prevenías de que evolucionen torpidamente hacia el ventilador mecánico. Entonces, de ahí en más, lo que se descubrió es de que no solamente tenías la oxigenoterapia de alto flujo, entonces todo paciente que llega a ser COVID moderado para evitar que llegue a ser un mono severo, pronación más oxigenoterapia más corticoides. Y con eso evitas que un buen grupo de ellos, o que la mayoría, termine en ventilación mecánica. Y se recuperan, ya van a su casa, y tiene el tema de las secuelas, ¿no? El COVID es una enfermedad nueva en la que estamos aprendiendo cada día más, y lo que sabemos a priori es de que tiene secuelas cardiológicas, tiene secuelas neurológicas, tiene secuelas a nivel renal, tiene secuelas a nivel hepático, o sea, un desastre, te hace daño el COVID, que realmente te afecta todo lo que tenga receptores de coenzima convertidora de angiotensina 2, y estos están en tu pulmón, están en tu riñón, están en tu corazón, eh, etcétera, 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 ¿no? Bien, doctor, como penúltima pregunta la realiza Carla Quijano y nos pide que nos hable sobre la inmunidad en rebaño, ¿no? Ya que ella tiene entendido que en Iquitos se encontró una cero prevalencia del 71% y a partir de ello sí se podría hablar de este tipo de inmunidad, ¿no? Y para nuestra situación sanitaria, ¿esto es bueno o malo? No, la inmunidad de rebaño no es una estrategia, ojo al día. Sucede, sí, sucedió en Ecuador, sucedió en Iquitos, sucedió en Pucallpa, sucedió en alguna parte de Italia. Sí, hay momentos en los que la velocidad de contagio es tal que satura a los susceptibles y hay más gente a quien contagiar, ¿no? Pero la inmunidad de rebaño no solo depende de los anticuerpos. De los estudios de cero prevalencia lo que mide son niveles de anticuerpos. Hay otro tipo de inmunidad, que es la que te provee de las células T. Entonces, tienes la inmunidad natural, de que te pusiste naciste con un sistema inmunitario que es inmune al virus y no te infectas. Tienes la inmunidad adquirida de manera indirecta, que es porque te infectaste con otros coronavirus y, esa posición previa a otro coronavirus te protege contra este nuevo coronavirus, que son tus células T. Hay una fracción que te protege de los anticuerpos, y por eso es que más del 50% de los pacientes que se infectan no manifiestan nunca ningún síntoma, porque su sistema inmune logra controlar la infección. Y aquellos que manifiestan síntomas, tienes el problema de aquellos que tienen mayor cantidad de receptores en enzima convertidora de angiotensina. Los niños se infectan, no es que no se infecten, el problema es de que no manifiestan formas severas. ¿Por qué? Porque ese receptor que hace que el virus entre a la célula también controla la respuesta inflamatoria. Entonces, aquellos que tienen una respuesta inflamatoria, una sobreexpresión de su respuesta inmunitaria, son los que se mueren y se enferman. Entonces, para todo efecto práctico, tú vas a tener a los ancianos, a los que fuman, a los que son obesos, a los varones, que tienen un mayor riesgo de muerte comparado con los demás. Entonces, en este sentido, la inmunidad de rebaño se da, y se da no solamente con una derivación del número reproductivo básico, que es lo que siempre se ha hecho en epidemiología. Por esta enfermedad que tiene todas esas características que acabo de describir, necesitas una cero prevalencia mucho más baja que el 50% para alcanzar inmunidad de rebaño. Entonces, en Iquitos reportamos 71%, pero usando una prueba rápida que es una porquería. Entonces, la prueba rápida, cuando fue evaluada en el estudio de campo, de acuerdo a los estimados de sensibilidad y especificidad, tenía una sensibilidad del 50% en la segunda semana de inicio de síntomas. Después de la segunda semana, era una prueba malaza, pero mala de malas, ni siquiera sirve para medir cero prevalencia. Entonces, y esa es la prueba que estamos utilizando en el Perú, ¿no? Doctor Saori Vázquez nos pregunta cuántas oleadas del virus se pueden predecir. Esta es la última pregunta. No es que se puedan predecir, y no son oleadas. O sea, en realidad, podríamos hablar de una segunda ola cuando tienes una infección que ataca una región, llega a su pica y ese pico desaparece, ¿no? Y a partir de ahí, habiendo estado en un estatus nuevamente basal, se produce una segunda ola, que fue lo que pasó con la gripe española, ¿no? Tuvieras una curva, una ola, y luego llegaba hasta cero, y luego volvió a subir hasta cero. Lo que hemos tenido en el Perú es básicamente un repunte, si lo quieres, ¿no? Nunca llegamos a bajar la cantidad de fallecidos y casos a cero. Entonces, lo que hemos tenido es básicamente
que por ejemplo, en Loreto llegó a su pico de manera muy rápida y cayó por inmunidad de rebaño. En Pucallpa lo mismo, en Lima nunca llegamos al punto de saturación, entonces todavía hay suficientes susceptibles para que se vuelvan a infectar. Se hicieron las medidas de restricción, se planó la curva hasta el punto en que empezó a disminuir los casos, se soltaron las restricciones y vuelta volvieron a infectarse, no porque sean las mismas personas que están expuestas, sino porque todo ese hueso susceptible empezó a salir a la calle y se empezaron a encontrar muchos más casos. Ahora en el Perú podemos sobreponer curvas y lo que tú vas a ver es la ola de Loreto, Pucallpa, Piura, Tumbes y una segunda ola que está hecha por todas las regiones del sur del país, en las zonas altoandinas. No es que sea una segunda ola, sino que son epidemias que se sobreponen y si tú miras de manera equivocada la perspectiva solamente global, pues vas a ver cosas que son artefactos, ¿no? Pero si pones tu lupa en la data correcta, pues vas a ver que son epidemias que se están desarrollando cada una en paralelo. Doctor, aquí nos acaban de hacer una última pregunta y es, ¿qué tan rápido puede mutar el virus? Los virus mutan por cada vez que se replican, literalmente. O sea, cada 1000 replicaciones de un virus se produce una mutación. El virus, te imaginarán que hay millones de casos, ¿no? El problema no es que muten, todos mutamos, todos somos diferentes de nuestros padres porque parte de nuestra herencia genética implica combinación de cromosomas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no es que los virus no muten, los virus mutan, todo el tiempo paran mutando. El detalle es qué tan significativa es la mutación. Entonces, ahora sabemos de que habían como 3 cepas, ¿no? La que llegaron al Perú era la cepa asiática, la cepa europea, la cepa americana, de Estados Unidos. Entonces, teníamos 3 cepas circulando al mismo tiempo, ¿no? Todas eran distintas. A nivel mundial se reconocen 2, ¿no? La que inicialmente apareció en África y la que inicialmente, perdón, en Asia y la que afectó toda Europa, ¿no? Se supone que la que afectó en Europa tenía un fenotipo y un genotipo distinto, ¿no? Entonces los virus son altamente mutagénicos. ¿Qué tan relevante es la mutación? Y estamos hablando de una mutación que hace al virus resistente al tratamiento. Esa es la mutación que nos interesa. O que hace que el virus sea más severo que la cepa anterior. Esas son las mutaciones que nos preocupan. Para suerte nuestra, a la fecha, ninguna de las mutaciones que se conocen del virus tiene un impacto en su letalidad o en su severidad. Ok, chicos, gracias. Muchas gracias a usted, doctor. En nombre del Comité Permanente Científico y a CISEM, queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación a esta ponencia, ¿no? Hoy es el día central, ¿no? Un 22 de agosto se fundó a CISEM y qué mayor agrado para nosotros tenerlo a usted como ponente en esta oportunidad. Esperamos seguir teniéndolo para las otras oportunidades. Gracias por la invitación, suerte, cuídense muchísimo y contribuyan desde su trinchera a que todos podamos salir de esa pandemia sin contar muertos innecesariamente, muertos prevenibles, ¿no? Cuídense, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Usted también cuídese. Chao, chao. Hasta luego.